El título de esta enseñanza es Forastero en la Tierra. Y esto de forastero en la tierra es que tú y yo, si somos creyentes verdaderos, somos forasteros. Debemos de entender que estamos de paso. Debemos de entender que nuestra ciudadanía está en los cielos, no en la tierra. Nuestra real habitación es la que dice Juan 14, 1 o 2 y 3, que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así yo se los diría. Pero ya están esas moradas, ya están listas. Simplemente Él se va a prepararlas para decorarlas todavía, para que cuando lleguemos esté lista para ti tu morada y la mía. Esto es hermoso. Y realmente es como sin contexto humano, humanamente hablando no puede tener un contexto real, porque es 100% espiritual. Esto es inexplicable para la mente humana, para todo el conocimiento del hombre a través de todo lo que sepas de historia, de geografía, de anatomía, de fisiología, de embriología, estoy hablando como médico, ¿verdad? Pero de muchas cosas más, contabilidad, de leyes, o sea, no importa todo lo que tú sepas. Si no sabes lo que contiene la palabra de Dios y que Cristo murió por ti, estás muerto. Y realmente, pues el Evangelio es para muertos. Yo era muerto y el Evangelio vino a mi vida y me dio vida. Y es lo mismo que sucede contigo. Tú estabas muerto. Y algunos, aunque ya pues ya habían resucitado y todo eso, vuelven a su pasado o no dejan sus prácticas y siguen como muertos, teniendo una vida de muertos, no la vida abundante que Cristo ofrece. Y esto desafortunadamente es lamentable, porque como creyentes yo creo que estamos comprometidos con la Escritura, con la palabra de Dios, con la obra de Cristo. O sea, Él lo que hizo por mí no lo puedo corresponder, no lo puedo pagar, solamente con mi vida, con una rendición. Y entonces en varios puntos yo voy entendiendo que todo lo que el mundo me ofrece, aunque muchas cosas, el 90% pueden gustarme, la verdad no me da ni un milímetro, ni un segundo de vida eterna. Nada, Nada de lo temporal de este mundo te da un milímetro de vida eterna. Nada. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos hemos de llevar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. La Biblia dice que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. La Biblia dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, la vida del hombre en términos generales consiste en que entendamos como parte de nuestra identidad que somos forasteros porque somos de Cristo. No es la vida del hombre, me equivoqué. La vida del creyente. La vida del creyente en eso consiste. Y evidentemente este llamado es para todos, el Evangelio es para todos, pero es eficaz para aquellas personas que lo creen y lo practican. Esa es la eficacia del Evangelio. Entonces, mis amados, entendamos que somos primeramente forasteros, estamos de paso, somos peregrinos. Y el Salmo 119 del versículo 17 al 24, que es lo que vamos a ver a continuación, se encuentra más bien la tercera estrofa de este salmo, y acordémonos que dijimos que cada estrofa empezaba con una primera letra, una segunda, una tercera letra del alfabeto hebreo, así se va sucesivamente hasta cumplir 22, y esta es la palabra Gimel, la letra Gimel. Y prácticamente vamos a entender que nosotros como creyentes simplemente somos caminantes, peregrinos en esta tierra, vamos de paso. No tenemos una ciudad permanente en este lugar, sino la permanente está en los cielos. Pero como creyentes verdaderos tenemos en nuestro corazón, por la gracia de Dios, un profundo anhelo por la Escritura, por la palabra, para que esta palabra me transforme, para que esta palabra me forme y haga en mí la imagen de Cristo y produzca todo fruto. Y todos los frutos, sin que falte ninguno, se producen solamente en el antagónico.
Cuando te cuesta amar a alguien, el antagónico es que te va a poner el Señor personas que no son tan fáciles de amar, que a lo mejor hasta te caen mal, a lo mejor hasta te ofendieron o dijeron algo que no te gustó y tú no puedes amarlas. Bueno, ese es el antagónico, para que tú y yo lo practiquemos. Si eres impaciente, Dios va a poner personas que te saquen de quicio en tu paciencia y tú vas a estar practicando la paciencia para que de alguna manera seas tolerante, seas paciente. Y de esa misma manera, si tú dices que estás gozoso porque Cristo vive en mí y esto y el otro, pero tienes salud, tienes tu matrimonio perfecto, tienes a tus hijos bien, van a una buena escuela, tienes oportunidad de viajar, vas a diferentes restaurantes, o sea, la estabilidad familiar, laboral, financiera es perfecta. Pero entonces Dios permite una adversidad, una aflicción, para que en esa aflicción muestres que realmente tu gozo es Cristo. Tu gozo es su palabra. Nosotros como creyentes, a pesar de que amemos la palabra, por su gracia, por el entendimiento que Dios nos va dando al paso del tiempo, sin duda está escrito que vamos a tener aflicción, que vamos a tener oposición, que vamos a ser despreciados, que vamos a ser perseguidos y que inclusive vamos a ser probados a causa, fíjate muy bien, porque es el Evangelio. El Evangelio no es que seas bien millonario y bien rico y que viajes y tengas las mejores marcas. Eso es un Evangelio que no existe y eso sinceramente es una blasfemia, porque eso no anuncia a Cristo. El Evangelio es que tú y yo abracemos esta palabra, porque esta palabra nos va a dar vida, y a través de esta palabra y la fidelidad a esta palabra, tú y yo vamos a ser sometidos a prueba, como dice Santiago. Que nuestra fe va a ser probada. Y tú dime un solo siervo de Dios a lo largo de toda la Escritura, uno solo, que no haya sido probado en pruebas que tú y yo no, la verdad que ni tenemos, pero que verdaderamente tuvo pruebas, pero de veras. Tú no vas a ser la excepción, mi amado. Pero acuérdate que tu galardón está en los cielos, no está aquí. No busques galardones, aquí va a haber añadiduras, el Señor te va a sostener. El Señor se va a hacer cargo de ti. Pero no busques así como todo lo temporal. Perdemos tanto tiempo en lo temporal, perdemos tanto tiempo en lograr objetivos, y no quiere decir que seamos mediocres, pero objetivos profesionales, estudios y estudios, estudios, estudios. ¿Y cuándo vas a aplicar esos estudios? Si el mismo estudio de la palabra no nos alcanza la vida para practicar todo lo que hemos oído, no nos alcanza. Y si yo parara en este momento esta enseñanza y nos quedáramos con esto y lo aplicáramos en nuestra vida, yo les garantizo que en la semana que fuéramos transformados de a de veras, que tuviéramos una sumisión a la Escritura, que la iglesia vendría diferente y cualquier lugar que estuviera aquí estuviera lleno, porque tú te encargarías de invitar a alguien, de compartir la palabra, de llevar a cabo la gran comisión, de hacer discípulos, de predicar el Evangelio en todas las naciones. Eso es el mandato, esa es la gran comisión. Eso es parte de lo que nosotros recibimos y lo recibimos de gracia, y entonces tenemos el compromiso de darlo de gracia. El versículo 17, que es el primer versículo que vamos a ver del Salmo 119, de la tercera sección o tercera estrofa de este salmo maravilloso, dice la Escritura: haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Fíjense qué hermosas palabras de este siervo de Dios, y es un ejemplo para nosotros. Dios nos está enseñando a través del salmista, porque ¿qué es lo que te dice Dios? Que tú pidas bien, pero no tu carro último modelo, tu último celular, el viaje a no sé dónde, que te dé la novia de uno así de ojos azules y güerita y chaparrita y la alta o flaca o esto como te gusten, o gorditas como te gusten. No se trata de eso. El Evangelio no tiene que ver con cosas temporales.
Si tú buscas el reino de Dios y su justicia, Dios se va a encargar de poner a una persona que ame a Dios, que es lo más importante, y que aparte físicamente pues te satisfaga, te guste. Porque la belleza, cualquiera, física, del hombre o de la mujer se acaba. De repente estoy viendo predicaciones y de repente salen así, por ejemplo, 10 artistas en su juventud y cómo están ahorita, ¿no? Y de verdad el cambio es como las momis de Guanajuato, o sea, de verdad, terrible. Y algunos ya empezamos a dar señas y todavía estamos vivitos y coleando y si andamos en los 60 y algo. Pero ya empezamos a dar señas. Entonces, mis amados, qué hermoso es que nosotros sepamos que lo que anhela nuestro corazón es que Él nos haga bien, para que vivamos y guardemos, es decir, practiquemos su palabra. Es la oración del salmista. La semana antepasada empecé a ver, dije, todo esto que estamos viendo de los salmos, yo puedo abrir la escritura, puedo ponerme en un lugar y puedo cerrar mis ojos y abrirlos y leer y estar orando conforme a este salmo, cada parte, cada versículo, cada línea, cada palabra, de verdad es un motivo de oración para una persona que quiera ser transformada. Yo necesito ser transformado. Entonces esa necesidad me imprime, valga la redundancia, la necesidad de buscar la escritura para que me transforme, porque sé que es la única que transforma. Ahora, podemos hablar 22 semanas, que más o menos van a ser por ahí de 6 meses, de medio año, un poquito menos. El año son 52, pero ¿de qué sirve que hablemos todo esto si tú no estás leyendo la Biblia? ¿Cuántas personas en esta congregación tienen un devocional personal todos los días? Levante su mano conmigo, por favor. Ok, todos los días que tengas un devocional personal, no que tengas, a los chicos de la escuela, por ejemplo, de aquí, abro la Biblia, sí, porque el sistema ahí sí te compromete y te obliga de alguna manera a abrir la escritura, a repasar un pasaje mensual, a repetirlo. En los países hay muchos versículos para que almacenes en tu corazón y renueven tu mente, pero estás obligado. Yo hice todos los ejercicios de Baldor, álgebra de Baldor, trigonometría de Baldor, geometría analítica de Baldor, todos, que de verdad cada libro tenía como 70,000, 80,000 ejercicios, 60,000. Mi papá me puso a hacer todos, les prometo, todas las operaciones de todos esos libros, y terminé con esos y él empezó con los de ingeniería. Y por eso no soy ingeniero ni arquitecto, porque él quería que yo fuera, y como buen militar estaba ahí, pero durísimo. Entonces cuando pude, pues así hagan de cuenta que me sentí libre mariposa y desafortunadamente me perdí en el mundo oscuro, pero Cristo de ahí me rescató. Entonces, ¿cuántas personas tienen su devocional, así como yo lo comenté? Levante su mano, todos los días. Ok. ¿Cuántas personas no leen la Biblia todos los días? Con honestidad, no leen la Biblia, ok. No, están así como… Y el chiquito, aparte, y la uña, nada más que se vea la uña, ni la veo, pero Dios sí la ve, ¿eh? Mis amados, tomemos esto como un reto. Porque si no tomamos esto como un reto, no tiene ningún sentido que sigamos aquí, enseñando algo que no vamos a vivir. Y que empieza con lo más elemental, que es leer la palabra. Primero oírla y ya estás oyéndola. El segundo paso del discipulado es oír con atención la palabra de Dios. Segundo, leer para repasar lo aprendido. Cuando empieces a leer, vas a querer escudriñar. Y después de escudriñar vas a meditar la palabra. Y después la vas a querer memorizar. Y después vas a empezar a dar fruto como resultado de todo lo anterior.
y luego te vas a multiplicar en otros, vas a empezar a predicar. Ese es el proceso natural de cualquier siervo de Dios. Y lo están aprendiendo hoy en el discipulado. No lo desperdicien. No desperdicien esta oportunidad, pero es lo mismo. Puedes tomar discipulado, puedes estar aquí en la congregación y puedes estar en la célula y no leer la Biblia todos los días. Entonces, ¿sabes qué? No está pasando nada. Y te tienes que organizar. Y les garantizo que las personas que no leen la Biblia tienen un aparatito de estos. Y están enterados de Gloria Trevi y de Vicente Fernández. No, Vicente que ya se murió, ¿verdad? El hijo, el potrillo y todo eso, ¿no? Y los mejores programas y los mejores cantantes aquí. Y el chisme. Y a ver qué historia sube fulano y perengano. Aquí están. Y dices que no tienes tiempo. O sea, sí puedes hacer esto y no puedes hacer esto. Pero sí comiste, pero no comes lo eterno. O sea, eso es imposible. Mis amados, de verdad, yo creo que somos adultos y sí te exhorto, porque sí quisiera, con ayuda del Señor y del Espíritu Santo en tu vida, que así como el Señor en su momento me ayudó, te ayude a ti, y a mí me sigue ayudando, pero te ayuda a ti y que esta congregación se caracterice por verdaderamente ser una congregación 100% bíblica. Y no es que oigas Biblia nada más, sino que en tu casa tú la abres. Imagínate, vienes aquí y dura esto 1 hora. Y toda la semana. A lo mejor la abres 2 o 3 veces. Pero yo, por ejemplo, yo veo en Danielita que la dejo de comer, o sea, desayuna a las 10 y bueno, a las 2 ya está, pero ladrando de hambre. Ya quiere comer. Y yo creo que nosotros debemos de ser así. Como esos jovencitos que están haciendo ejercicio, que están corriendo, que están gastando energía, que están con una hiperactividad tremenda. Y bueno, esa hiperactividad tengámosla en la Escritura. Y te prometo, te lo digo así sin temor a equivocarme, te prometo delante de Dios que tu vida va a ser transformada de una manera maravillosa. Entonces, haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Bendíceme, Señor. Ayúdame, Señor, ayúdame a que yo viva para practicar tu palabra, para guardarla en mi corazón, para compartir la palabra de Dios. Para eso quiero vivir, no quiero vivir para otra cosa. Me reconozco como un siervo y como siervo yo soy dependiente, soy sumiso, soy leal. Ese es un siervo de Dios. Es comprometido, es leal. Es dependiente de la palabra del Señor y aparte es gozoso, no está enojado. Porque esto no es una carga, mis amados. Esta es una hermosa bendición y créeme lo que si tú pasas tiempo en la palabra de Dios, tu amargura, tu enojo, tus iras, tu mal carácter, solito se van a ir alineando a la voluntad de Dios. Solitito se va a ir alineando. Tú mismo vas a decir, bueno, ¿por qué estoy enojado? Bueno, ¿por qué? Porque de alguna manera, bueno, si somos siervos, estamos gozosos de que el Señor nos salvó. Y digo, ciertamente sí habrá momentos humanos donde a lo mejor cualquiera de nosotros pueda tener algún enfado, algún enojo. Pero no es una cuestión frecuente, no es una característica de tu persona que constantemente arrugas la frente, el ceño fruncido y enojado y así, como viendo a todos así. Y mi amado, en lugar de riquezas pide esto. Es más valioso, es más placentero. Pídele a Dios que te haga bien, es decir, que te capacite con su gracia para que tú puedas vivir el Evangelio y puedas obedecer la palabra. Y el estado idóneo del hombre es obedeciendo la palabra de Dios. Y la obediencia incluye la lectura de la Biblia.
No solamente escucharla, sino la lectura de la Biblia. ¿Cuántos de aquí sistemáticamente escuchan nuevamente el mensaje que se compartió? Levante su mano, por favor. Eso no vale, mi amor. Eso no vale. No sé si me estás saludando, pero eso no vale. Sí. No. Tenemos un compromiso, mis amados. ¿A poco pescaste todo? No pescas todo, de verdad, no pescas todo. Y cuando lo vuelves a escuchar, tú te das cuenta que hay muchas cosas que Dios tenía guardadas para esa segunda escuchada y las graba en tu corazón, y entonces ahí las meditas aparte. No solamente las vuelves a escuchar, las meditas y las empiezas a aplicar. ¿Y cuántas personas por haber escuchado algún mensaje son transformados en algún área, en algún punto, inmediatamente? A ver, nada que sea así, ¿quién escucha la predicación sistemáticamente? Ok, muy bien. También los demás, por favor. Es otra exhortación. O sea, para esto, vamos a ver ahorita todo lo que nos va a decir la Escritura. ¿Cómo quieres que te capacite con su gracia? ¿Cómo vas a poder obedecer? ¿Cómo vas a poder vivir conforme a la palabra si no refuerzas tu enseñanza? ¿Cuántas veces, imagínense en los evangelios, vean el sentido que le puso a Mateo, a Lucas, a Juan, a Marcos, así cada uno tuvo un sentido diferente. El Espíritu Santo le reveló algo diferente, y tú ves que aunque el mismo pasaje, digamos las bienaventuranzas o el Padre Nuestro, lo que tú me digas, o sea, tienen enseñanzas a veces muy particulares. El Getsemaní, o sea, lo platican de diferentes plataformas mentales y espirituales, como les fue revelado. Pero todo es palabra de Dios y es el Espíritu Santo moviéndose en el corazón de la gente. Guardar es vigilar. Vigila. Y para vigilar, no es que oíste y ya no vigilas, no, vienes y vigilas así, te pones a vigilar la palabra, porque esto tiene un enfoque personal hacia tu vida para poderte mejorar. Entonces, vigila cuidadosamente la palabra, porque la palabra también, guardar, es que te va a proteger. Y vas a tener la sensibilidad dada por Dios de obedecer cuidadosamente, y vas a empezarla a guardar. Y vas a tener un corazón mucho más entendido. Versículo 18. El mismo salmista dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Él sabe que esto, escúchame mi amado, esto es maravilloso. Esto es maravilloso. ¿Cómo te puedes conformar? Y te lo quiero decir con todo el amor del mundo. Y gracias por tu honestidad. Para el que no levantó su mano, para el que la levantó, para el que hizo así, como sea. Gracias por tu honestidad. Porque sí, esto es honestidad. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. La ley, esto es una ley. Es como la de la gravedad. Si yo suelto esto, se cayó, es una ley. Esto va a pasar, esto va a pasar, es una ley. Es la ley de Dios. Es sinónimo de la palabra, lo mismo que sus juicios, lo mismo que sus estatutos, que sus decretos, que su palabra, que la Escritura. Todo esto significan lo mismo. Y el salmista, mis amados, reconoce que le falta entendimiento, por eso le dice: abre mis ojos. Y Romanos 13:11 dice que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y cuando abres, descubres, quitas el velo y te es revelado. Abre la Biblia en tu casa, abre el audio de esta predicación y de las anteriores, de las que dijiste: ay, esto sí quiero oírlo bien y lo entendí y ya no lo hiciste. Por favor, hazlo, no es tarde. El salmista, mis amados, es un ejemplo para nosotros y está pidiendo vida en el versículo 17 para guardar la palabra, para vivirla, para ponerla por obra,
Pero al mismo tiempo, aunque es el salmista, aunque tiene una comunión con Dios, aunque anhela todo esto, él reconoce la necesidad de una iluminación espiritual para tener entendimiento. La obediencia a la palabra de Dios va relacionada con el entendimiento. No puede haber obediencia sin doctrina. Y la doctrina sin entendimiento, pues es ruido, es como címbalo que retiñe. No pasa nada. Pero si nosotros lo vamos entendiendo, es más fácil que la apliquemos. Y otra cosa que podemos entender del salmista y aprender del salmista, él pidió que abriera los ojos de su corazón, porque él quiere discernir las verdades espirituales que están en esta escritura maravillosa que es la palabra de Dios. Lidia, nos cuenta la escritura, es una vendedora de púrpura en Tiatira. Ella, dice la escritura en Hechos 16:14, que estaba adorando a Dios y estaba oyendo la palabra de Dios, y el Señor, fíjate, después de hacer estas cosas, adorar y oír, el Señor tuvo que abrir su entendimiento para que ella estuviese atenta a todo lo que estaba diciendo Pablo en ese momento. Yo no soy Pablo y digo ni nada, pues soy una persona común y corriente, pero estoy compartiendo la palabra de Dios. Pídele al Señor que te dé entendimiento y que abra tu entendimiento para que tú puedas participar. Ya participaba de la oración, ya escuchaba la enseñanza, pero Dios tuvo que intervenir y le fue quitado el velo y ella pudo entender todo lo que el Señor decía a través de Pablo. ¿Cuál fue el resultado? Fíjense muy bien, ella y su familia se bautizaron y ella abrió su casa, una célula, una casa, un anfitrión, una anfitriona nueva para la obra del Señor. Qué hermoso de verdad es Dios y cuánta necesidad nosotros tenemos, y muchas veces oramos por la familia. Obedece tú, empieza por ti y Dios va a hacer el resto. Dios va a hacer por ti lo que tú quieres que pase, pero que no puede pasar porque es conforme a su voluntad. Él quiere que tus hijos se salven. Él quiere que tus hijos procedan al arrepentimiento. Él quiere que sean transformados. Empieza tú a vivir el Evangelio y el Señor se va a encargar de muchas cosas sin que las ores. Ella estaba adorando a Dios. Y pasó todo esto. Y ella quería ver las maravillas. Porque la palabra es maravillosa. ¿Por qué es maravillosa? Porque te cuenta cosas extraordinarias. Suceden en tu vida milagros, mi amado. Y no estoy hablando como los evangelios, no van a sucederme, no, milagros de transformación. Yo creo que son los milagros más grandiosos. Milagros a de veras. Estaba platicando con la esposa de un pastor ayer. Era esa esposa de un pastor, que en este momento es pastor, pero uno de los delincuentes más buscados en Bolivia, que estuvo en prisión muchas veces, estuvo en anexos, hijo de un dueño millonario de transportes de los más importantes de todo Bolivia, y lamentablemente incurrió en las drogas, en el alcohol, y de ahí en el robo, en el asesinato, en un montón de cosas, de fechorías perversas, torcidas y muy malas, terribles. Y agrado que el papá no era converso, su mamá era de Cristo, y un hermano que asistía a la iglesia también con su mamá, pero convinieron en familia deshacerse de él porque le hablaban, oye, aquí está tu tráiler, pero sin llantas. Tenía trailers y le daban los viáticos de 5 o 10 trailers para llevarlos a diferentes lugares, cantidades millonarias lo que llevaban, muy costoso lo que llevaban, y él tranquilamente lo dejaba en un lugar, quitaba las llantas y vendía las llantas, y era para drogarse. Tantas veces estuvo en la cárcel, tantas veces le hablaron de diferentes ciudades porque esta persona era conocida, que al final del día, después de tanto pesar, su papá, que era muy trabajador, un hombre trabajador, severo, pero muy trabajador, inclusive maltrataba a su esposa desafortunadamente, y no era de Cristo,
Pero él lo maldecía y decía que maldito el día que tú naciste. Y se lo decía, y esto, y aborrezco, y no debías de existir. Y siempre drogado, y siempre vendiendo cosas, y siempre robándose cosas de su papá. Y tenía ganado, y tenía muchas cosas, y todo lo vendía, y ya no sabían qué hacer con él, porque a la cárcel iba cuando lo agarraban en otro lado, y estaba en la cárcel, y luego en anexos. El caso es que convinieron con una agencia de viajes y un cuidador mandarlo al extranjero y lo mandaron a México, a Tabasco. Y la mamá siempre les decía que un día ella oraba y clamaba y en la iglesia decía, yo sé que el Señor tiene un propósito para él, y él estaba pero de lo más podrido que se puedan imaginar. Hay muchas cosas que me platicó conmigo una hora, ya mi esposa ya me estaba apresurando. Dice, ¿qué tanto estás hablando? No, pues estoy escuchando, de verdad. Es increíble lo que me cuentan, porque me contó muchos detalles. Y finalmente, mis amados, esta persona cuando salió de allá, lo subieron al aeropuerto, le cambiaron ropas, le dieron su maleta, le dieron dinero para 15 días de hotel y alimentos. Y la mamá a escondidas le dio $800. Y lo primero que hizo es buscar quién vendía droga. Y se fue a drogar. Y se perdió más de un año. Y estuvo en las coladeras, abajo de los puentes, en los drenajes, en los lugares más deplorables, ya sin ropa, descalzo, maltratado físicamente, andrajoso, piojoso, sucio, apestoso, de todo. Y pasando por ahí alguna vez, un siervo que había pasado por drogas le compartió de Cristo, lo llevó a su casa, lo bañó como el samaritano, lo llevó a la iglesia. Y este hombre tuvo un encuentro personal con Cristo. Y ahorita es un predicador, un evangelista, que a través de su ministerio han surgido pastores, ya tiene muchos años haciendo esto. Hay pastores, hay ministerios, hay grupos de evangelismo, hay gente en diferentes ciudades que a través de ese ministerio ha afectado a muchos, porque él simplemente descubrió las cosas extraordinarias y los milagros extraordinarios que Dios puede hacer a través del evangelio. Y es un niño, es un varón que ama a los niños. Y bueno, hay muchas posibilidades de que nosotros les entreguemos juguete por allá. Pero eso es lo de menos. Lo importante son las historias de vida, de verdad, de lo que Dios puede hacer a través del evangelio, cuando nosotros lo entendemos. Porque 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hay cosas que no puede entender el hombre natural. Pero cuando el Espíritu Santo, cuando una persona está orando, la clave, la oración de la mamá, lo que la mamá creía y la mamá lo decía, y cuando lo estaban decía y le dijo, tú vas a estar predicando y vas a compartir la palabra de Dios, y bueno, es un predicador, es un pastor, ahorita tiene una iglesia. Pero somos forasteros. Él, al venir aquí, se dio cuenta de lo que era ser forastero, porque allá regresaba a casa de su padre, tenía todo, volvía a tomar y volvía a ser de las suyas. Y nosotros, como dice el Salmo 119, versículo 19, forastero soy en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Él se sabe forastero y aparte quiere conocer todos los mandamientos de Dios. ¿Quieres conocer los mandamientos? ¿Quieres realmente saber lo que Dios te pide? ¿Crees que Dios no te pide que leas la Biblia? ¿Crees que Dios no te pide que vuelvas a repasar este mensaje? ¿Tú crees que así nada más con venir y ya lo oíste una vez y listo? No, mi amado, eso no está bien. Llena tu corazón y llena tu mente. Y ya las personas que hagan así lo van a hacer siempre. Y de verdad, eso va a ser lo mejor que nos puede suceder.
Porque la verdad fundamental es que nosotros tengamos una identidad y que sepamos que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. 1 Pedro capítulo 2 versículo 11. Amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos. Fíjate la rogativa de parte de Dios a través de la vida de Pablo. Nos está hablando extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra tu alma. Abstente de toda carnalidad, de todas las cosas que te ofrece este mundo, de todas las cosas que te distraen para que tú no puedas hacer. ¿Cómo si apartas el tiempo para otras cosas y no apartas un tiempo para lo que Dios dice y tiene para tu vida? Si eres un forastero y quieres conocer sus mandamientos, que es también su palabra, no encubras. Le dice el Señor, pues ¿cómo pues tú solito te los encubres? Cierra la Biblia y están encubiertos. No la abras, no vuelvas a oír el mensaje, están encubiertos. Primera de Crónicas 29:15. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, es decir, todos nuestros antecesores que han estado en Cristo y que están en la presencia de Dios. Y nuestros días sobre la tierra, fíjate muy bien, nuestros días sobre la tierra, cual sombra no dura. O sea, son bien poquitos. Tú ve tu sombra y ve cuánto va a durar tu sombra. Y ponte en el sol. Y hay partes donde estás en el sol y tu sombra, como el sol está aquí, pues ni sombra hay. Así es la vida, mis amados. La vida es como la neblina, aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Salmo 39:12. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti. O sea, soy forastero, pero soy para ti, y advenedizo como mis padres. Y está clamando. Dice que no calle ante sus lágrimas. Un forastero, mis amados, no tiene ciudadanía ni posesiones estables. Habita de paso, va caminando por este mundo, no tiene un hogar permanente, sabe que su hogar está en la presencia de Dios. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hebreos 11, versículos del 8 al 10. Por la fe, Abraham, siendo llamado, fíjate, está hablando de Abraham, el padre de la fe, siendo llamado. Él estaba cómodo, estaba con su parentela, estaba en su tierra, estaba en el lugar donde tenía todo. Pero dice la Escritura, dice, pero la fe de Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Tú te atreves a caminar en lo que Dios te dice porque sabes que después de ese caminar tienes una herencia? Sé consciente. Abre la Escritura, exponte a la Biblia, busca sus mandamientos que no queden encubiertos delante de ti. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Era la prometida, pero era como tierra ajena, morando en tiendas, algo muy básico, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Tú vas a ir a una morada que tiene fundamentos, que Dios la construyó para ti. ¿La quieres o no la quieres? Vive como forastero, vive como extranjero. Y sé como el salmista que dices, no encubras de mí tus mandamientos. Porque no estamos aquí, mis amados, para acumular bienes terrenales. Te voy a mencionar dos cosas fundamentales de tu estancia aquí. Es para vivir con el propósito supremo de la salvación. Y el segundo punto es para que tu vida glorifique a Dios y tú seas para alabanza de su gloria. Esa es la función. De verdad no hay otra. Y la Biblia nos dice que compartamos el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo. Estuvimos en casa de Saúl. ¿Qué día es ahora? Domingo, el viernes. El viernes. Su mamá partió con Dios.
Pero también es un lugar de compartirle a los vivos, porque los vivos, pues a veces parecen vivos, pero no están tan vivos. A lo mejor los ves respirar, los ves caminar y los ves vestidos, pero por dentro están como muertos. Y no sabemos nosotros quiénes están vivos, quiénes están muertos. Y cuando el evangelio se comparte, produce vida. Por eso el salmista no quiere que se le oculte la verdad. Y le dice al Señor y le ora que le permita conocer y entender sus mandamientos. En el versículo 20 del 119 dice: quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Él desea sus juicios. ¿Sabe cuáles son sus juicios? Esto. Todo lo que está aquí escrito, su palabra, es algo ya juzgado. Esto se va a cumplir. Esto es un decreto. Esto ya es una definición de un juez supremo. Esto va a pasar. Lo creas o no lo creas, abras tu Biblia o no la abras, la leas o no la leas, vuelvas a oír el mensaje o no lo vuelvas a oír, esto va a pasar. Los que no hacemos lo que Dios nos pide y que permitimos que los mandamientos de Dios nos sean encubiertos, no tenemos oportunidad de caminar hacia adelante como peregrinos que somos. Y regularmente flaqueamos, y regularmente nos atoramos, y regularmente estos juicios los ignoramos también. Pero si nosotros los consideramos, nosotros podemos reconocer que requerimos la revelación divina. Número 1, yo requiero la revelación divina. ¿Tú la requieres? ¿Requieres que Dios te revele? Cada vez, si tú vuelves a oír el mensaje, te lo prometo, vas a escuchar algo que ya escuchaste, pero que lo vas a entender mejor. Te va a ser mejor revelado. Cada vez que abras la Biblia, lo mismo. La segunda cosa que debes de reconocer es que eres peregrino en esta tierra. Y la tercera cosa que debemos de pedir es que nos dé una pasión genuina por la palabra de Dios. Una pasión genuina, donde podamos pasar mucho tiempo. No está hablando el salmista de un alma interesada, sino de un alma quebrantada, con una necesidad interior profunda, consumida por ese deseo de conocer más de Dios. Y de verdad estás leyendo y vas a los pasajes paralelos, y vas aquí y vas allá, y se te va 1 hora, y se te van 2, se te van 3, y de verdad se te pasa el tiempo. Porque Dios te está hablando, Dios te está revelando, y tú estás teniendo entendimiento y dices, wow. Y es un entendimiento, bueno, que ojalá durara toda la vida, ¿no? Pero necesito seguir con la misma actividad y el mismo ejercicio y el mismo comportamiento para que Dios siga fluyendo en mi corazón y en mi mente con su palabra y me siga transformando, porque todos los días yo quiero que me transforme. Lo necesito. Este deseo, este quebranto no está hablando de tristeza, sino de este anhelo y este desgaste por conocer la palabra de Dios, porque realmente es lo único que vale la pena. Y te voy a decir algo, cuando tú haces esto, todo asunto, todo conflicto o toda injusticia hacia tu persona, la palabra de Dios siempre tendrá una solución y una respuesta en la que tú vas a poder descansar y estar confiado. Pero ¿qué requieres? Un corazón contrito y humillado, y Dios se encarga de tus luchas. Dios se encarga de tus adversarios. Dios se encarga de todas las cosas que puedan decir contra ti mintiendo. Porque ciertamente cuando sirves al Señor puedes tener persecución, por supuesto. El Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Esto se refiere a un corazón transformado por el Espíritu y por los juicios de Dios, por la palabra de Dios todo el tiempo. Y esto, mis amados, no es una cuestión emocional ni temporal, sino permanente en la vida del salmista, que nos las comparte, guiado por el Espíritu Santo de Dios, para que nosotros vivamos también igual que este salmista.
Y que tengamos tal pasión por escribir el salmo más grande y el capítulo más grande de toda la Biblia, que habla exclusivamente de la palabra de Dios. El deleite no depende de las circunstancias. Normalmente nosotros relacionamos las circunstancias y entonces sí estamos deleitosos, o gozosos, o contentos, o felices, pero no depende así. Depende de la palabra de Dios 100%. No importa si son favorables las circunstancias o no lo son, porque tus ojos están puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y su palabra te sustenta, te soporta, te impulsa. Y esto es maravilloso. En el Salmo 19, que es un salmo, podemos decir, paralelo, que tiene una enseñanza también maravillosa y habla también de la palabra de Dios, los versículos 9 y 10 dice: el temor de Jehová es limpio. Es limpio, mi amado. Si tú conoces sus mandamientos, sus juicios, sus estatutos, sus decretos, te deleitas en ellos, te gozas en ellos, te sustentan, te soportan, te animan, te consuelan, te fortalecen, mi amado, tú vas a tener un respeto limpio por la palabra de Dios y por el Señor mismo. No necesita alguien venirte a animar. No se trata de que tú le eches ganas. Es algo limpio, es un resultado, es un fruto, es una condición. Y ese gozo, ese temor a Dios permanece para siempre, independientemente de las circunstancias. Y el salmista sigue diciendo: los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Dime una sola cosa injusta que encuentres en este libro. Una sola cosa injusta en este libro. En el contexto completo de todo el libro es perfecto, porque todo el libro data de la palabra de Dios y es un Antiguo y un Nuevo Testamento. Es decir, una herencia de Dios para tu vida y para la mía, para enseñarnos a vivir. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro refinado, dulces más que la miel, y que la miel que destila el panal. O sea, mis amados, quieres endulzar tu vida, quieres ponerle esa dulzura que tu vida requiere para que pierdas esa amargura, esa tristeza, esa nostalgia, esa frustración, no sé, mi amado, esa situación que desafortunadamente pues no te permite estar gozoso, estar contento, caminar con Cristo, vivir conforme a su palabra y estar sostenido con la Escritura. Prueba la palabra de Dios y vas a ver que en la medida que tú te involucres con ella, la vas a desear más que al oro refinado, más que a la miel. Tenemos el ejemplo de Josías, allí en Segunda de Reyes. Todo el capítulo 22 y el 23 habla de Josías, pero del 18 al 20, bueno, nos dice antes que él vivió, que todo lo que él hizo fue agradable delante de los ojos de Dios, que hizo lo agradable delante de los ojos de Dios. Y él estaba quebrantado al oír la palabra de Dios. Y lo primero que sucedió en su corazón fue que se enterneció con la palabra de Dios, pero también, a pesar de ser rey, se humilló. Y en esa condición humilde lloró delante de Dios. Tuvo una sensibilidad espiritual y mostró un profundo temor y respeto y amor por lo que dice la Escritura y los juicios divinos. ¿Y cuál fue la respuesta? Que Dios derramó misericordia. ¿Quieres la misericordia de Dios? Yo sí la necesito. Vive conforme a lo que Dios te pide que vivas. Derramó la misericordia de Dios y le dijo que iba a morir en paz, y que aparte el juicio que había declarado sobre la nación, él no lo iba a ver. En el versículo 21 del 119, del Salmo 119, la Biblia nos dice algo categórico, dice: reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Los
soberbios, mis amados, y la soberbia es la raíz de todos los pecados, el orgullo, la soberbia, la arrogancia, la altivez. ¿Por qué? Porque justamente los soberbios, los altivos, los arrogantes no se someten a la palabra de Dios, no pueden ser humildes y mansos, no pueden obedecer, quieren que las cosas sean a su manera, por eso de aquí se desprenden todos los pecados. Y acuérdate que fue el primer pecado en el cielo cuando se halló en Lucero y luego se convirtió en Lucifer, se halló en el maldad y fue desechado. Y él ya se sentía tan espiritual que quería hacer su trono junto a las estrellas de Dios y ser semejante al Altísimo. Esa es la soberbia, esa es la altivez, la que no reconoce la falta de necesidad de Cristo y de su palabra. Cuando nosotros reconocemos, es todo lo que tenemos que reconocer. ¿Por qué? Porque somos pecadores. A ver, mi amado, levante la mano aquí, ¿quién no es pecador? Si tú eres pecador igual que yo, necesitas reconocer, primero, que tienes que arrepentirte y que hay un Dios santo que sabe todos tus pecados y que necesitas ser limpiado con la palabra. Porque dice la Biblia en Santiago 4, versículo 6, que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Si no reconoces, es por la soberbia. Nadie, por ejemplo, tú le dices, es que tú eres pecador. Ay, pero bueno, no compares, o sea, no, también, o sea, yo, bueno, también me dices así como si yo fuera quién sabe qué. No, tú eres pecador. Eres pecadora por cuanto todos pecamos. Estamos destituidos, eso no lo vas a cambiar, eso dice la Biblia. Pero qué interesante que Dios resista a los soberbios y dé gracia a los humildes. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Versículo 17 de Isaías 54, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice el Señor. Esta es su herencia. Esta es parte de esa herencia. Que Él luche tus batallas, que si alguien viene contra ti, lo va a hacer sin Él, y que delante de ti caerá, y que si toda lengua que se levante contra ti en juicio, será condenada. O sea, todo esto es la herencia de Jehová, de los siervos de Dios. ¿No quieres esta herencia? ¿No eres un siervo o una sierva? ¿O nada más eres un creyente? Satanás también es un creyente, pero no es un siervo. Qué hermoso que Dios reprende a los soberbios y los describe como malditos, porque están condenados en una desaprobación divina, nada más. Se desvían de sus mandamientos, los ignoran. No quiere decir que no los conozcan, simplemente no los aceptan. A pesar de que saben que todos pecaron y están destituidos, pero dice que la paga del pecado, dice la Biblia, en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Entonces, esta raíz de soberbia, de altanería, de orgullo, es la raíz que produce toda mentira. Romanos 1:25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y adivina a quién le das culto primero que a nadie. A ti mismo. A ti mismo te das culto. Entonces empiezas a darte un culto y caes en idolatría, y caes en desobediencia, y caes en soberbia, y caes en arrogancia, y no estás satisfecho con nada, y estás amargado, y estás amargada, y estás enojado, y estás enojada, y estás experimentando un montón de cosas, no estás satisfecho con nada. Mis amados, debemos de maravillarnos de la gracia de Dios y que Él haya puesto humildad en nuestro corazón para reconocerlo como Salvador y Señor. Porque nosotros, por lo menos yo, estaba en esa fila de los soberbios, de los arrogantes, de los altivos, de los rebeldes. Pero fíjate muy bien, si tú estabas en esa fila, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo, eras pecador aún, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8.
Dios nos sacó de la fila y nos trasladó a su luz admirable. Estábamos en esas tinieblas igual que ellos, y Él nos llevó a su luz admirable. Esto es hermoso. ¿Cómo se lo podemos pagar? Versículo 22 del Salmo 119. La palabra dice: aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Fíjate, el salmista sabe que los testimonios, esto es un testimonio. Es un testimonio que Dios resiste a los soberbios y que da gracia a los humildes. Es un testimonio de Dios. Es un testimonio de Dios que mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero eso, si lo sacamos de contexto, pues entramos en una doctrina como de prosperidad, que me va a suplir todo, y sí, Él dice el Señor, y puedes vivir de manera infernal, pero quieres que Dios te supla. Eso no va a pasar. La Biblia dice que no hay justo desamparado. Se refiere a un justo, una persona realmente justificada. Y una persona realmente justificada, lo primero que hace es reconocer que fue justificado y que no es por mérito personal, sino es una gracia y una misericordia gratuita que no merecías. Entonces, él reconoce que ha guardado sus testimonios, pero que lo aparte de él el oprobio y el menosprecio, la deshonra pública, el desprecio humano, la humillación. Y de verdad, cualquiera de nosotros podemos vivir esto. A mí me ha pasado que digan un montón de cosas y hasta volantitos mandaron así, de verdad, de puras mentiras. Dios lo sabe, Dios es testigo. Terrible. Pero dice la Biblia en Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. En Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso. O sea, ya no hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. O sea, no quiere sus cosas, no, el salmista no quiere las cosas para él, quiere las cosas para el reino. Y yo he estado orando últimamente para que de verdad toda mi vejez, los años que Dios me permita, yo pueda enfocarme con mi esposa en las cosas del reino. Eso quisiera, porque sé que es lo mejor que podemos hacer. Con tal que acabe mi carrera con gozo, porque eso va a producir gozo. Y el ministerio que recibí, o sea, la encomienda de servir que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, predicar la palabra, dar testimonio, ser ejemplo para los demás. Versículo 23, príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Fíjate, había personas de autoridad, había personas importantes que hablaban en contra del salmista. Pero ¿qué hacía él? Meditaba en los estatutos. Los estatutos es lo mismo, la palabra de Dios. Medita en estos estatutos. Medita en lo que Dios dice, en lo que Dios realmente tiene para ti. Hablaron de él calumnias, hablaron críticas, hubo conspiraciones. Era una guerra y una persecución verbal organizada en su contra. Pero la palabra de Dios es maravillosa. Mateo 10:34, no pienses que he venido a traer paz en la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. O sea, no es que tú eres siervo de Dios y vas a tener paz. No, eso no. Eso es un evangelio barato. Por ser siervo de Dios va a haber persecución. Dices, ay, no, mejor no soy siervo de Dios. Pues yo te recomiendo, la sombra, acuérdate que no dura mucho, ni la neblina dura mucho. El poco tiempo que dure tu vida, encomiéndalo al Señor y Él va a enderezar tus veredas. Estos príncipes hablaban contra Él, meditaban cómo hacerle mal, pero la palabra de Dios era su defensa, era su consuelo, era su fortaleza. No los argumentos humanos que los tenemos así a flor de piel, y no vas a encontrar paz y dirección si no buscas la palabra de Dios, mi amado, de verdad. Porque Hebreos 12:2 dice que pongas los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
último versículo de esta sección, versículo 24. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Esto también, la palabra, son testimonios, como se los dije hace un rato. Y son nuestra delicia, porque es un testimonio, esto es lo que va a pasar. Ese es el testimonio de Dios. Dios te está diciendo, mira, si tú actúas así, vas a tener estos resultados, pero si actúas de esta otra manera, los resultados van a ser estos. Ese es el testimonio de Dios. Que lo que Él dice, como lo dice, y al momento que lo dice, no en tu reloj, sino en los tiempos de Dios, van a suceder las cosas. Entonces, la palabra de Dios, mis amados, para terminar, juega dos roles fundamentales en nuestro peregrinar. Número uno es nuestro deleite, porque en ella vamos a encontrar alegría, a pesar de que no haya motivos o circunstancias adecuadas para estar en paz y alegre, y vamos a encontrar fortaleza también, porque vamos a poder resistir todos esos embates. El Salmo 1, versículo del 1 al 3 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Es el siervo, este siervo mismo, no anduvo en consejos de malos, es bienaventurado por eso. Ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, es decir, la silla donde vives tus consecuencias por haber pecado, porque todo lo que tú siembras vas a cosechar. Dios no va a ser burlado jamás. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo, ante la adversidad, ante el antagónico. En ese tiempo es cuando debes dar fruto. Da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. Esto, mi amado, es una promesa maravillosa. Pero aparte de este deleite que puedes tener en esta porción de la Escritura, y hay muchas, otro deleite es que es nuestro consejero. Porque la palabra es sabia, es perfecta y nos va a acompañar todo nuestro viaje. El Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Es decir, dos cosas, no necesitas saber de más, no necesitas tener una ingeniería y saber un montón hasta de cosas como de astronautas y bien complicadas y mucha física y mucha matemática y muchas cosas, y no las necesitas. Dios hace sabio al sencillo, porque la palabra de Dios es sencilla, es para que se viva, para que se practique. Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. Y te voy a dar un último consejo, un consejo que me dio Dios, te lo paso a ti. Personifica la palabra de Dios para ti. Estas porciones de la Escritura, ora conforme estas porciones, hazla para ti, léela para ti, aplícate y aprópiate estas promesas, obedeciendo, por supuesto. Porque no puede pasar una cosa sin la otra. Si tú obedeces, finalmente es la perfecta voluntad de Dios. Él no es deudor de nadie. Aunque tú lo hagas, no te debe nada. Pero yo te garantizo que si tú lo haces, por lo menos vas a tener paz, por lo menos vas a tener gozo, por lo menos vas a tener fortaleza, por lo menos vas a ser consolado y no sé, muchas cosas que podría seguir diciendo. Pero personifica la palabra de Dios. Ora conforme a esta palabra. Eres un forastero en un mundo hostil, que está sostenido exclusivamente por la Escritura y por su gracia y los méritos de Cristo a favor tuyo y mío. Reconoce que no perteneces a esta tierra. Anhela tu hogar celestial. Empieza a anhelar. Pon tus ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque la Escritura va a ser tu única fortaleza y tu único consejo. De verdad, ni el mejor amigo, ni la mejor amiga, a menos que te compartan la palabra de Dios. Eres un siervo de Dios, eres un forastero. No eches raíces en lo temporal. Afirma y confirma tu corazón con las verdades eternas de la palabra de Dios.
Y aunque las cosas estén muy difíciles, termino leyendo esto. 2 Corintios 4, versículos 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea, ¿cómo dice la Biblia? Momentánea. Entiéndelo, es momentánea. Hasta el mundo dice que creo que no hay mal que dure 100 años, ¿no? ¿Sí dice así? Sí, ¿no? Entonces, esta leve tribulación momentánea. ¿Y por qué leve? Porque compárala con las tribulaciones que tuvo Cristo por ti. Y muchos de los siervos de la Escritura. Hay lugares, no aquí, donde hay una persecución de muerte. Hay países donde tú no puedes abrir una escritura y es cuestión de que te maten si te encuentran una Biblia. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, la misma imagen de Cristo en ti, el mismo poder de la palabra en ti. Ese es el peso de gloria, la palabra en ti, la imagen de Dios, de Cristo en ti. No mirando nosotros las cosas que se ven. Acuérdate que dice la Escritura en Corintios que no andamos por vista, sino andamos por fe, andamos. No mires las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que no se ven son eternas, las que no se ven. Pero las que se ven son temporales. Ok, vamos a orar.